La accesibilidad es la base del turismo inclusivo o accesible. Proyecto México Inclusivo 2013. La Constitución mexicana contempla el principio de la igualdad de derechos que se aplica a todos los habitantes de la República por el simple hecho de haber nacido o encontrarse en el territorio nacional. La accesibilidad es una exigencia contemplada en la normativa mexicana en la construcción de los espacios públicos para que todas las personas puedan realizar sus actividades de una forma normal para los seres humanos, incluyendo a las personas con discapacidad. La accesibilidad a los espacios puede lograrse con costos menores si se toma en cuenta desde la planificación de los proyectos. En el sector del turismo con gran importancia en México, aplicar la accesibilidad supone una mayor percepción de la calidad del turismo por parte de los clientes y como consecuencia un aumento de la demanda turística. Esta es la norma que rige la accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público. Lo que vamos a hacer es ir viendo diferentes elementos de accesibilidad que contempla esta normativa. Lo primero son los símbolos internacionales de accesibilidad. Como puedes ver, el símbolo de accesibilidad a personas con discapacidad es una persona montada en su silla de ruedas. También existe el símbolo de accesibilidad a personas con discapacidad visual, que es una persona, como ves, con un bastón. Otro símbolo es la persona que va guiada por un perro. El símbolo internacional de accesibilidad a personas con discapacidad auditiva, que es una oreja, como puedes ver. Y el símbolo de accesibilidad a personas con discapacidad intelectual. Otro elemento importantísimo de la accesibilidad son los vestíbulos. Independientemente de su uso, deberán contar con áreas libres de paso para aproximarse a los accesos a las circulaciones o locales adyacentes. Deberá haber una distancia libre mínima de 1,20 entre dos puertas opuestas o contiguas y completamente abatidas. El elevador. Aquí tienes las diferentes indicaciones que marcan las dimensiones de un elevador. Este es el pasamano y cómo se debe de colocar para que esté regulado por la normativa. Una escalera, lógicamente, también tenemos que tener un área de aproximación, una zona de aviso táctil, una zona de circulación y la huella. Esto es un detalle de cuál sería la altura mínima de un peldaño y el ancho de la huella. Aquí tienes el pasamano, cómo se debe colocar, a qué altura y también la zona de aviso táctil, tanto al principio como al final. La rampa. Se considera rampa a partir de una pendiente longitudinal mayor de 0,4 y menor de 0,10, con un desnivel de 0,30 metros. Al comenzar y finalizar la rampa debe existir un área de aproximación con una longitud mínima de 1,20. Al comenzar y finalizar cada tramo de rampa, la superficie del piso debe tener elementos de aviso táctil de una longitud de 0,60 por el ancho de la rampa. En cuanto a las dimensiones, el ancho libre de la rampa debe ser un mínimo de 0,90 y la pendiente va a variar en función de la longitud, como puedes ver en este cuadro. Otro de los elementos que también puedes tener en cuenta a la hora de conseguir la mejor accesibilidad es el estacionamiento de los vehículos. Aquí te marca la anchura mínima que tiene que tener, tanto como el largo. Esta es otra posibilidad de estacionamiento. Otro de los elementos contemplados en la normativa es el inodoro. Siempre tienes que tener una puerta de entrada de 0,90. Aquí tienes todas las dimensiones mínimas que tiene que tener el inodoro, incluida la barra horizontal y la barra vertical. Aquí lo tienes en una visión lateral donde puedes comprobar perfectamente cuáles son las dimensiones, la altura del inodoro, la altura de la barra, el elemento para colgar las muletas, la anchura de la barra. Por otro lado tienes el lavabo. Tiene que cumplir una serie de condiciones para poder aproximar la silla y tiene que tener también una zona de acercamiento. El mingitorio sucede exactamente lo mismo. Tiene que tener
un mínimo de 1,20 de acercamiento, una barra vertical, dos barras verticales como ves, y luego también tienes un gancho lateral para ubicar las muletas. Aquí tienes un alzado con las dimensiones. La regadera, un alzado y las dimensiones a las cuales se sitúa la barra, los grifos y la regadera. Una planta de la misma regadera, donde puedes ver cómo hay una área de aproximación, la barra lateral y el ancho mínimo que tiene que tener. Aquí nos encontramos con otro caso que es un servicio que incluye un inodoro y un lavabo en planta. Aquí tienes un ejemplo donde se integra una regadera, un inodoro y un lavabo. En este caso lo que tienes es un vestidor donde también te marca cuál es el diámetro mínimo que tiene que tener y cómo tiene que ser el asiento.